Continuamos, vamos a revisar y analizar los resultados de contratación pública en 2025 y cuáles son las proyecciones para este año. Me acompaña Pablo Dávila, abogado especialista en contratación pública. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, a las órdenes. Revisemos los resultados en contratación pública en 2025. ¿Cuáles son? Usted ya los ha ido analizando también. Bueno, a ver, en primer lugar es importante que la ciudadanía comprenda que esta materia de la contratación pública maneja entre la tercera y la cuarta parte del presupuesto general del Estado. El año 2025 tuvo algunas connotaciones negativas en materia de contratación pública, y yo podría decir, creo que fue el peor año de la historia en cuanto a seguridad jurídica en materia de contratación pública. El país entero teníamos la esperanza, teníamos la aspiración que el gobierno central, que tenía obviamente su coyuntura mayoritaria en la Asamblea Nacional, iban a sacar una verdadera legislación de vanguardia. Y claro, obviamente, ¿qué fue lo que ocurrió con la Ley Orgánica de Integridad Pública? El proyecto originario del presidente de la República estaba bien concebido, a pesar de que yo considero que el Ecuador necesita una ley de vanguardia, una reforma 100%, no parches de la ley actual. Esta ley está vigente desde el 4 de agosto de 2008, ya son más de 17 años que el país ha transaccionado al amparo de esta legislación y son más de 100.000 millones de dólares que se han transaccionado con experiencias buenas, malas y pésimas, y el Ecuador ya es hora de tener una legislación, pero realmente acorde a la realidad actual de vanguardia en la región. Y claro, lamentablemente la Asamblea Nacional, de manera irresponsable y de manera inconstitucional, en la madrugada del segundo debate, cogen y salen reformando más de 20 cuerpos normativos, cuando el proyecto originario del presidente de la República era apenas dos reformas a 2 cuerpos puntuales legales. Lamentablemente se declaró la inconstitucionalidad, era la consecuencia jurídica de hacer las cosas mal, y luego el gobierno, nuevamente cometiendo el error, se aprovechan de un proyecto que estaba en la Comisión de Régimen Económico en segundo debate. Fue un proyecto que lo venimos discutiendo, la mayoría de ideas, yo soy el autor intelectual que estaban justamente en la Asamblea Nacional, tengo la evidencia justamente de las fechas y presentación, yo soy el autor intelectual de esas cosas, y lamentablemente se echó al tacho de la basura y revivieron nuevamente la Ley Orgánica de Integridad Pública en el registro oficial que salió el martes 7 de octubre de 2025, y también salió el reglamento de esta ley con todas las fallas y todos los errores hasta de redacción, y lamentablemente el gobierno cogió de moda, pero de manera ilegal, la denominada figura de la fe de ratas. Eso no existe en la administración pública, eso no existe en el ámbito legislativo. Eso está bien para las imprentas privadas, que obviamente tienen que corregir algún error de impresión, pero eso es para imprentas privadas. Acá estamos en la administración pública. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, el año anterior, 2025, fue muy lamentable en cuanto a la seguridad jurídica en materia de contratación pública. Ahora, Pablo, los datos, si me permite ese documento que mostró el anterior, por favor. Esta es la presentación. Porque vamos a revisar el tema de las normativas, también cómo fortalecer normativas respecto a contratación pública. Pero antes revisemos lo que nos dejó este 2025. Usted manifestaba además, es la tercera o cuarta parte del presupuesto general del Estado, por la importancia que es de que los contratos y la contratación pública esté bien. Justamente esta materia de contratación pública, el pueblo tiene que entender, gobernantes y gobernados, esto es una materia macroeconómica. El éxito o el fracaso de un país depende mucho de esta materia. El desarrollo nacional, pero de manera sostenible y sustentable, está en manos de la contratación pública. Aquí tengo justamente las estadísticas oficiales del año 2025. Obviamente el corte, según la información oficial, la estadística oficial, está a fines de noviembre de 2025. No obstante, obviamente, con la proyección estadística, se puede estimar que el dato oficial a corte noviembre del año anterior fueron 6.375 millones. La mayoría de gente que trabaja en la administración pública y conoce del tema sabe que en los últimos meses del año se ejecuta bastante la inversión pública. Por lo tanto, el promedio aproximado, según las estadísticas oficiales, estamos hablando de 7.000 millones de dólares en materia de contratación pública solamente el año 2025. ¿Y estos números qué nos dice? ¿En qué nos beneficia en este caso también para el presupuesto general del Estado, para varias acciones? Bueno, el problema principal y la falla de fondo, y no es de este gobierno, esto lamentablemente así nació la ley del año 2008, en el sentido que el ente rector es un verdadero problema, en el sentido de que, y según la estadística, y todos los años ocurre exactamente, Yesenia, la misma situación. Ahí, ¿no es cierto? Estas son, 2023, sí, 2024. aquí tengo 2025, 2024, 2023, 2022, y resulta que el gobierno central es el mayor inversor público.
El año anterior, 2025, el gobierno central y las empresas públicas adjudicaron 3.045 millones de dólares y todos los municipios, esto es importantísimo que la ciudadanía comprenda para ver en dónde está el problema estructural de fondo de la contratación pública, y todos los GATS, todos los municipios juntos del país, todas las prefecturas juntas del país, ¿sí? Incluso las empresas públicas del país juntas, de los GATS, a duras penas manejan entre el 45 a máximo el 50% de la inversión pública en materia de contratación pública. ¿Y cuál es el problema, mi estimada Yesenia? Que el ente rector, obviamente, al ser un dependiente del presidente de la República, pues es como que al ratón le ponen a cuidar el queso, lamentablemente. Y en ese sentido, el CERCOP ha dejado mucho que decir, y no solamente el director actual, sino las últimas administraciones sí han dejado mucho que decir, lamentablemente, porque el CERCOP, qué pena tener que decirlo esto, Yesenia, pero los datos estadísticos hablan por sí solo. El CERCOP se ha terminado convirtiendo en un actor politiquero, ni siquiera político, sino politiquero, en el sentido de que el CERCOP, ¿qué pasa en el último año? Únicamente hemos visto al CERCOP saltar ante los medios de comunicación cuando se trata de atacar a los gobiernos locales que piensan diferente al gobierno. Y no digo que el municipio de Quito, Guayaquil y Cuenca sean unos santos. No, para nada. También tienen sus travesuras, sus irregularidades. Pero el CERCOP se ha convertido en un ente perseguidor de los municipios que piensan diferente al gobierno de turno. ¿Y acaso que el gobierno central, con la mayoría de la inversión pública, acaso no hay travesuras? El día viernes nomás, justamente, la Corporación Eléctrica, la CELEC en Guayaquil, acaba de tumbar un proceso de 250 millones de dólares, que es de alta envergadura y de muy alta importancia para el país. En el mes de marzo y abril, Dios no quiera, tengamos que regresar al estiaje, y este proceso estaba destinado justamente para fomentar más megavatios al sistema eléctrico ecuatoriano. Y lamentablemente se declara desierto, y aquí yo sí justamente dejo las dudas, las inquietudes, y que la CELEC salga pues a rendir cuentas al país justamente de qué está haciendo sus actuaciones. Aquí pues que el CERCOP justamente audite esos procesos y no solamente que se dedique a perseguir a los GATS municipales que piensan diferente. Un proceso abierto, se presentan las ofertas. Obviamente, esta empresa oferente el día viernes fue declarada adjudicataria fallida porque no presentó las garantías, y obviamente son documentos habilitantes para la firma de un contrato, pero habían más ofertas que obviamente se podían haber adjudicado tranquilamente, precautelando los intereses públicos del país, pero no, lamentablemente las entidades contratantes, en este caso la CELEC, que tiene que rendirle cuentas y explicaciones al país, ¿qué pasó con ese contrato? Pero de manera legal, de manera técnica, ¿qué está pasando? Y que el CERCOP audite también los procesos de la función ejecutiva, que representan entre un 55 hasta un 60% de la inversión pública en materia de contratación pública. Pablo, uno de los datos que usted decía, los municipios han utilizado entre el 45 y el 50%. ¿Por qué se da esto, no? Los cantones, en este caso, por ejemplo, las ciudades, necesitan de estos procesos. Sí, justamente. Para obras, por ejemplo. Sí, y aquí también el problema está que la legislación, y este fue un error justamente que cometieron el gobierno central en complicidad justamente con la Asamblea Nacional, el proyecto que estaba en segundo debate en la Comisión, por suerte de esto hay toda evidencia pública, en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Régimen Económico, yo tenía... normativa? Justamente en una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, yo tenía la propuesta de que los municipios también, con el pretexto barato de la autonomía, han querido hacer lo que les da la gana, y eso no podemos permitir, Yesenia. El país necesita seguridad jurídica. Este no es un problema igual de ahora. Entonces, esto es toda la historia del Ecuador. El país necesita disciplina. Si estamos como estamos es porque estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana, y eso no podemos permitir. Los gobiernos locales, próximo año vienen elecciones, ahí pues justamente a los candidatos a alcaldes, a concejales, a consejeros, hay que preguntarles si es que conocen el desarrollo sostenible y sustentable de las localidades. Y eso, yo justamente tenía una propuesta de un artículo para que todo gobierno local, no me importa si es GAT parroquial, municipal, provincial, si quiere ejecutar $1 de gasto de inversión, que aplique normas internacionales como la ISO 37120, la nueva agenda urbana, que para colmo aquí Quito fue la sede del mundo, que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, que establece los indicadores del desarrollo sostenible y sustentable. No puede ser posible que este ejercicio mediocre de la política ecuatoriana se convierta en una práctica constante. Y esto no es de ahora, y no es solamente de este país, es de toda la corriente latinoamericana, pero el país tiene que ya aprender a reaccionar. Y la población, que también muchas veces hemos sentido un tanto de apatía a los temas gubernamentales, a los temas políticos, yo creo que ya es hora ya de ir aterrizando y tomando conciencia en esta situación. Todo es chiste. En el país, lamentablemente, todo es chiste, todo es burla. Ya pasó con la pandemia en el año 2020. Antes de que se desate el infierno de la pandemia, todo el mundo era la broma,
los memes en redes sociales, la cerveza Corona, que yo también tengo coronavirus, hasta que se desató el infierno de la pandemia y todos perdimos a un ser querido, amigos, familiares. Yo perdí a mi padre, perdimos a mucha gente conocida, amigos, familiares en pandemia. Y ahí sí, pues, a ver, ¿dónde están los bromistas? Entonces, eso está pasando actualmente en materia de inversión pública. Todo es chiste, todo es cháchara, todo es broma. Y yo considero que el Ecuador somos como un barco que nos estamos hundiendo. Y claro, todo es chiste porque, claro, el agua tal vez nos llega hasta la mitad del cuerpo. Pero ¿qué va a pasar cuando justamente el agua nos llegue a la nariz o nos tape la nariz o nos extinguimos o cambiamos por las buenas? Y yo creo que la raza humana, lamentablemente, somos así. Y cuando nos enfrentamos a la muerte, cuando nos enfrentamos a la extinción, cambiamos. Y el país, lamentablemente, es un barco a la deriva que se está hundiendo. Y si no cambiamos, lamentablemente nos extinguimos como país, como sociedad. Pablo, ¿cómo hacer para mejorar entonces los procesos de contratación pública? Que de alguna manera pues estos tienen que avanzar, esto en normativas también. Usted hablaba de una específica y esta tiene responsabilidad también con los GAT. Entonces, ¿cómo hacer para que esto funcione? Más rápido incluso. De hecho, la propuesta mía que yo hice a las instancias gubernamentales era un código orgánico de contratación pública socialmente responsable. No parches. Algunas cosas del proyecto mío incluso veo que han recogido acá en la normativa, pero son parches. El país necesita una reforma estructural para aprender a través de la seguridad jurídica a sembrar disciplina, tanto al gobernante como a los gobernados. Si no, no vamos a salir adelante. Y recordemos y hagamos conciencia la importancia de esta materia macroeconómica, porque son los derechos humanos los que están en juego en esta materia. En los hospitales está el derecho a la salud, en las escuelitas y colegios públicos ahí está el derecho a la educación, y así con absolutamente todos los derechos humanos que le atañen a las instancias gubernamentales. Por lo tanto, es indispensable generar conciencia y el gobierno central que tome las riendas de una vez por todas del ente rector de la contratación pública. El director del CERCOP, sí, una persona capaz, intelectual, pero de contratación pública no tiene idea y tiene a su cargo varios ministerios, varias estructuras gubernamentales y no puede ser posible eso. La política pública de la contratación pública, materia macroeconómica demostrado estadísticamente, no tiene ni pies ni cabezas. Es un barco a la deriva y es indispensable coger las riendas por el bien del país. Proyecciones 2026. ¿Cómo mejoramos entonces los números? También cómo fortalecemos algunas normativas. Si lamentablemente el CERCOP no asume las riendas de lo que le corresponde como ente rector de contratación pública, pensemos en una universidad, en un colegio. El rol del rector es llevar las riendas, llevar la disciplina, que tenga un ambiente de armonía. Eso es el ente rector acá en materia de contratación pública. Pero en todo caso, si el ente rector no tiene la voluntad y no le da la gana de rendirle cuentas al país para liderar la contratación pública, pues mi llamado a la conciencia a todas las autoridades públicas de todo el país, de toda la administración pública ecuatoriana, a tratar de respetar la normativa jurídica para poder ejercer correctamente la inversión pública a favor del desarrollo nacional y local, pero de manera sostenible y sustentable. Es lo único que va a sacar al país adelante. Claro, y usted habla de disciplina, una agenda urbana, también otras prioridades, con este objetivo mismo, que la contratación pública incluso sea más eficiente. Es la idea. El Ecuador no es que nos sobre el dinero. Lamentablemente los recursos son escasos. Por ello justamente hay que racionalizar la inversión pública. No podemos permitir el despilfarro de los recursos públicos. En un reportaje anterior justamente hablábamos, los municipios está expresamente prohibido contratar cantantes y sin embargo hacen lo que les da la gana. Y aquí sí, lamentablemente, qué pena tener que decirlo, pero hasta la Contraloría General del Estado se ha prestado para alcahuetear estas irregularidades. No podemos permitir esto. Tiene que recuperarse esos dineros mal habidos. ¿Qué pasó con el caso de la construcción de la ruta Coya hasta Babela? Un perjuicio económico al Estado de 120 millones de dólares y lamentablemente ese informe de Contraloría fue aprobado fuera del plazo legalmente establecido. Es decir, miren ecuatorianos, esos 120 millones de dólares nunca podrán ser recuperados. Claro, obviamente sabemos quién era el contralor de esa época. Recomendaciones finales, en este caso también para las autoridades locales, parroquiales, para todos quienes están en la administración pública. Ejecutar los procesos de contratación pública, ejecutar la inversión pública, apegados al ordenamiento jurídico, pero también fundamentándose mucho en los conceptos del desarrollo sostenible y sustentable. No puede ser posible que solamente por cumplir una normativa y por el miedo cobarde a Contraloría tratemos de medio hacer informes, medio tratar de ejecutar la inversión pública. No, pensemos que el desarrollo nacional y local está en nuestras manos y la contratación pública es la herramienta. Le agradecemos muchísimo.
Yesenia, siempre a las órdenes. Gracias por ese análisis. Conversamos con Pablo Dávila, abogado especialista en contratación pública. Resultados de la contratación pública 2025 y cuáles son también las proyecciones. Nos vamos a una pausa. Volvemos.